La fortaleza ya estaba muriendo cuando plantaron sus estandartes en nuestros muros. Eso es lo que necesitas entender primero. Esta no fue alguna defensa heroica final donde soldados novatos sostuvieron terreno imposible. Para cuando esos guerreros de gorro blanco irrumpieron en nuestras defensas, habíamos estado respirando polvo de piedra y muerte por 18 días seguidos. Los muros ya no eran muros, solo sugerencias de lo que los muros solían ser. Y los dos hombres que se negaron a que nos rindiéramos, ambos de 70 años, ambos moribundos. Uno por una enfermedad que lo carcomía vivo desde dentro, el otro por décadas de ayuno que lo dejaron pareciendo más cadáver que humano. Necesito que veas lo que vimos esa mañana, no la leyenda, la verdad. El año era 1456. El lugar, una fortaleza de piedra caliza donde se unían dos ríos, creando la porción de tierra más estratégicamente valiosa de Europa del Este. Controla este lugar. Y controlabas la carretera hacia el vientre blando de la cristiandad. Piérdelo. Y nada se interponía entre la máquina de guerra otomana y Viena. Habíamos visto el horizonte oscurecerse 3 semanas antes. No con nubes de tormenta, sino con hombres. 60.000 soldados, tal vez más. Dejamos de contar cuando los estandartes seguían llegando. Tropas provinciales en columnas ordenadas, caballería ligera que se movía como lobos. Y los genízaros, 10.000 soldados de infantería de élite que habían roto Constantinopla justo 3 años antes. Pero fueron los cañones los que nos hicieron entender que ya estábamos muertos. El tren de artillería tardó una tarde entera en posicionarse. Cañones tan masivos que requerían 60 bueyes para moverse. Cañones más pequeños que aún podían abrir agujeros en la piedra, como si fuera mantequilla. Los ingenieros otomanos midieron ángulos con la precisión de los cirujanos. Al anochecer, cada cañón nos apuntaba como un veredicto que no podíamos apelar. Dentro de nuestros muros, tal vez 30.000 almas en total. La mayoría de ellos campesinos sosteniendo herramientas de labranza. Hombres que nunca habían visto combate más allá de las peleas de taberna. Mujeres que habían seguido a sus maridos en lugar de quedarse atrás. Niños demasiado jóvenes para entender que las oraciones no detienen las balas de cañón. El bombardeo comenzó al amanecer. Nunca has escuchado fuego de artillería. No realmente. Las explosiones modernas son rápidas, un crujido y se acabó. Estas eran diferentes. El sonido golpeaba tu pecho como un golpe físico. Forzaba el aire de tus pulmones. Hacía que tu corazón se saltara un latido. Los pájaros huyeron del cielo en nubes de pánico. Los caballos gritaban. Y los muros comenzaron su lento asesinato. Durante 17 días, esos cañones nunca se detuvieron de verdad. Las tripulaciones otomanas trabajaron en turnos rotativos, 8 horas encendido, 8 horas apagado. Cuando el metal se calentaba demasiado y los cañones se agrietaban por el calor, arrastraban reemplazos. El ritmo se taladraba en tu cráneo hasta que no podías recordar el silencio, boom, espera, crash, boom, espera, crash. Tus oídos zumbaban permanentemente. Hombres parados a 1 metro de distancia tenían que gritar para comunicarse. Las fortificaciones inferiores murieron primero. Empalizadas de madera diseñadas para detener flechas y hombres, no la guerra industrial. En 3 días, secciones enteras se convirtieron en leña. Para el día 7, se abrieron brechas lo suficientemente anchas como para marchar compañías a través, como heridas. Luego se enfocaron en la ciudadela de piedra. Los artilleros otomanos entendían las matemáticas de la destrucción. No dispersar el fuego, concentrarlo, golpear la misma sección una y otra vez hasta que el mortero se convierte en polvo y las piedras se derrumban. Marcaban objetivos con banderas de colores. Cuando encontraban su alcance, lo fijaban y golpeaban ese punto durante horas sin pausa. Las torres se derrumbaron. Los dientes protectores de piedra se hicieron añicos, exponiendo a los defensores al fuego de los arqueros. El polvo colgaba tan espeso que sabías a piedra caliza pulverizada en cada respiración. La fortaleza gemía como un animal moribundo, la piedra estresada gritando, la mampostería agrietándose, secciones colapsando en el foso con sonidos que resonaban por las calles.
Intentamos reparar el daño después del anochecer cuando el fuego se ralentizaba. Empacamos escombros en las brechas. Apuntalamos secciones debilitadas con madera recuperada de edificios destruidos. Construimos muros secundarios detrás de las peores brechas. Construcciones rudimentarias que podrían comprarnos minutos durante un asalto. Pero los francotiradores otomanos vigilaban los muros por la noche. Cualquiera que fuera visible por mucho tiempo recibía una flecha. Pequeños grupos de asalto sondeaban las defensas, matando centinelas, manteniéndonos en tensión. No podíamos dormir más de una hora antes de que otro impacto nos despertara de golpe. El comandante que dirigía nuestra defensa era un hombre llamado János Hunyadi, 70 años, muriendo de una fiebre consuntiva que lo dejó demacrado y con la piel grisácea. Había pasado 40 años luchando contra los otomanos, ganado victorias legendarias, convertido en el comandante cristiano más temido en el este. Ahora la enfermedad lo consumía tan completamente que apenas podía estar de pie sin apoyo, pero su mente permanecía tan afilada como las espadas turcas que lo querían muerto. Rotaba a los defensores constantemente para evitar el colapso total. 6 horas en los muros, 6 horas en los equipos de reparación, 6 horas intentando un descanso que nunca llegaba. Posicionó a sus mejores tropas, caballería húngara, mercenarios serbios que habían sobrevivido años luchando contra los turcos, en las brechas más vulnerables. Racionó la pólvora cuidadosamente porque el tesoro de Hungría estaba en bancarrota y el reabastecimiento era imposible. Cada decisión que tomó nos compró horas, a veces solo minutos, pero los minutos se sumaron a días, y los días significaron que los otomanos sangraron recursos que no podían reemplazar fácilmente. Luego estaba el monje. Giovanni da Capistrano medía 1,20 m de altura, esquelético por décadas de ayuno autoimpuesto. 70 años como Hunyadi, pero donde el comandante era un guerrero pragmático, Capistrano era puro fanático. Había pasado la primavera viajando por el sur de Alemania y Hungría, predicando sermones apocalípticos sobre la amenaza otomana, realizando milagros o convenciendo a las multitudes de que lo realizaba, lo que equivalía a lo mismo. Había levantado un ejército, no de soldados entrenados, sino de creyentes. 25.000 campesinos lo siguieron a nuestra fortaleza, siervos que habían renunciado a todo por la promesa de que morir mientras luchaban contra los turcos significaba la salvación inmediata, sin purgatorio, sin juicio, directo al paraíso. Criminales a los que se les ofrecía el perdón si tomaban las armas. Refugiados, serbios ardiendo por venganza contra el imperio que esclavizó su tierra natal. Ancianos a los que sus familias les dijeron que eran bocas inútiles para alimentar, desesperados por una última oportunidad de importar. Llegaron cargando guadañas aún manchadas de la cosecha, espadas oxidadas que sus abuelos habían blandido, horcas, cuchillos de carnicero. Un hombre llevaba una olla de cocina como casco. Hunyadi casi lloró cuando los vio. 40 años de experiencia militar le dijeron exactamente lo que sucedería si estas personas se enfrentaban a los genízaros en combate. Sería una matanza, masacre, morirían gritando sin lograr nada, excepto llenar fosas comunes. Pero Capistrano se negó a mantenerlos fuera de la lucha. Sus cruzados no eran trabajadores, eran guerreros de Dios. Cuando llegara la batalla, se pararían en los muros. La fe guiaría sus manos. Los dos ancianos discutieron. Pragmatismo contra fanatismo, experiencia contra creencia. Alcanzaron un compromiso incómodo. Hunyadi comandaría la defensa, pero los cruzados de Capistrano entrarían en la ciudad. En el día 11, los muros morían más rápido de lo que podíamos parchearlos. La ciudad baja pertenecía enteramente a las fuerzas otomanas ahora. Los arqueros turcos disparaban desde las ruinas a cualquiera que se mostrara. El foso que rodeaba la ciudadela se había llenado hasta la mitad con escombros de secciones derrumbadas, creando toscas calzadas que el enemigo podía cruzar marchando. La brecha más grande se abría donde una vez estuvo una torre defensiva, 10 metros de aire vacío y piedras caídas que se inclinaban hacia el foso. Los defensores podían ver a la infantería otomana reuniéndose, escaleras de asedio siendo ensambladas, genízaros con sus distintivos gorros blancos revisando armas, preparándose.
Esa tarde los tambores cambiaron de ritmo. No el constante boom de la artillería, sino un ritmo diferente, más rápido, más nítido. La cadencia del ataque. La primera ola golpeó como agua de inundación. Incursores a Quinche corriendo a través de campo abierto. Infantería provincial en oleadas sucesivas llevando escaleras y garfios. Invadieron lo que quedaba de las defensas inferiores y se derramaron en las ruinas. Estalló la lucha callejera. Asesinato íntimo y cruel en callejones estrechos, ahogados en escombros. No combate de formación, solo individuos y pequeños grupos atacándose entre sí con las armas que tuvieran. Soldados húngaros se enfrentaron a infantería otomana en puertas y callejones. La sangre convirtió el polvo y la ceniza en barro negro. A media tarde los otomanos controlaban la ciudad baja, pero Hunyadi había planeado esto. Había posicionado arqueros y artilleros en los muros de la ciudadela directamente encima. Abrieron fuego directamente hacia las calles atestadas de abajo. Llovieron flechas, pequeños cañones cargados con chatarra, clavos, cadenas rotas, fragmentos de cerámica, convirtieron los accesos estrechos en zonas de matanza. Cuando los genízaros avanzaron hacia las puertas de la ciudadela, el fuego concentrado de las torres flanqueantes los derribó en montones. Incluso las tropas de élite no pueden avanzar cuando la mitad de la primera fila cae en 10 segundos. Al anochecer, los otomanos controlaban la ciudad baja, pero la ciudadela permanecía intacta. El costo, tal vez 1000 otomanos muertos, 200 de los nuestros que no podíamos permitirnos perder. Luego vinieron las operaciones mineras. Esa noche, los ingenieros otomanos comenzaron a cavar trincheras de aproximación. Al final de estas trincheras, los pozos bajaban a la tierra. Su objetivo, tunelar bajo los cimientos, llenar cámaras con pólvora, volar los muros desde abajo. Para el día 13 podíamos escucharlos. Respera palat. Crujido de soportes de madera, sonidos transmitidos a través de los cimientos de piedra. Te pararías en los muros y sentirías una vibración débil a través de tus pies. Hunyadi ordenó contraminas. Cavamos desde el interior de la ciudadela, escuchando al enemigo. Cuando nuestros túneles irrumpieron en los suyos, estalló la lucha en espacios apenas lo suficientemente anchos para gatear. Oscuridad total. Luchabas por tacto y sonido. Apuñalabas con dagas porque no había espacio para balancear. A veces los túneles colapsaban durante el combate, enterrando a ambos bandos vivos. Colapsamos 50 intentos de minería otomana. Llenamos los túneles enemigos con escombros. Desviamos agua del río para ahogar a algunos, pero siguieron cavando. Tenían cientos de mineros, esclavos cristianos prescindibles de los Balcanes. Algunos túneles lograron pasar. Día 15, amanecer. La explosión llegó sin previo aviso. 12 metros de muro exterior se levantaron en el aire en fuego y piedra pulverizada. El eco de la explosión rodó a través de la fortaleza como un trueno sostenido. Los escombros llovieron a cientos de metros de distancia. Cuando el polvo se disipó, una brecha se abrió de par en par. A través de ella vinieron los genízaros. Golpearon la brecha antes de que la mayoría de los defensores se dieran cuenta de lo que había sucedido. Por un momento terrible, la ciudadela pareció perdida. Entonces apareció János Hunyadi. 70 años, muriendo, blindado a pesar de la fiebre que debería haberlo dejado en cama. Espada en mano, liderando a su guardia personal en el contraataque. La lucha en la brecha fue un infierno. Élite contra élite. Los guardias de Hunyadi, caballeros húngaros que habían luchado a su lado durante décadas, chocaron con los genízaros, a 0 contra 0. Escudos destrozando caras, dagas encontrando huecos en la armadura, cuerpos apilándose en escombros, hasta que la sangre hizo resbaladizas las piedras rotas. Los genízaros fueron obligados a retroceder lentamente, metro a metro. Al mediodía la brecha fue retomada, los estandartes otomanos derribados, pero todos sabían la verdad. Estábamos desangrándonos. Cada ataque costaba vidas que no podíamos reemplazar. Una brecha más, un asalto más, y no nos quedarían suficientes defensores para mantener la línea. Hunyadi lo sabía, todo soldado profesional lo sabía, y al otro lado del campo de batalla, el sultán Mehmed también lo sabía. Solo mantén la presión, desgastarlos, espera el colapso inevitable. Pero a Hunyadi le quedaba una apuesta desesperada,
un movimiento tan audaz que ningún comandante otomano lo vería venir. Él atacaría por el agua. Mehmed había traído 200 galeras fluviales al norte, una flota masiva reunida durante meses para bloquear la fortaleza desde el agua, cortar las rutas de reabastecimiento, matarnos de hambre hasta la rendición. Los barcos otomanos anclaron en línea defensiva donde el Sava se encontraba con el Danubio. Las baterías costeras apoyaban a la flota. Era una estrategia sólida. Debería haber funcionado. Pero Mehmed asumió que nos quedaríamos a la defensiva. Hunyadi había reunido silenciosamente una contraflota. 50 embarcaciones, barcos de pesca requisados, embarcaciones mercantes armadas, pausas construidas a toda prisa, poco equipados, superados en número, pero tripulados por hombres que habían pasado la vida en el Danubio y conocían cada corriente, cada truco que el río podía jugar. El día 14, mientras la lucha se libraba en la ciudad baja, Hunyadi llevó su flota río abajo. A pesar de que los consejeros le rogaban que se quedara en la fortaleza, a pesar de la fiebre que lo atormentaba, insistió en comandar personalmente. Abordó el barco líder, un barco de pesca reforzado con cañones ligeros montados en la proa. Cabalgó río abajo usando la corriente para ganar velocidad. La flota otomana los vio venir, pero no reaccionó de inmediato. 50 barcos contra 200 parecían desesperación, no táctica. Entonces los barcos líderes de Hunyadi abrieron fuego. Los disparos de cañón crujieron. Flechas y virotes de ballesta se arquearon sobre el agua en nubes. Los marineros otomanos se apresuraron a buscar armas, gritando órdenes contradictorias. Los barcos cristianos se acercaron rápidamente usando corrientes y remos juntos. Entonces Hunyadi desplegó lo que había estado guardando, barcos incendiarios. 3 barcos llenos de todo lo que arde. Barriles de brea abiertos y esparcidos por las cubiertas. Paja empapada en aceite, madera, grasa animal. Tripulaciones esqueléticas los navegaron a posición. Cuando estaban a 100 metros de la flota otomana, encendieron los fuegos. Las llamas prendieron al instante. En segundos, los barcos incendiarios eran infiernos. Las tripulaciones saltaron por la borda y nadaron hacia los botes de recogida. No todos lo lograron. Los barcos en llamas se dirigieron directamente a la flota otomana. Estalló el pánico. Las galeras otomanas estaban ancladas juntas para apoyo mutuo, tácticas de flota estándar. Pero eso significaba que no había espacio para maniobrar. Cuando los capitanes vieron que los barcos incendiarios se acercaban, gritaron a las tripulaciones que cortaran las líneas de anclaje, que remaran hacia atrás, que hicieran cualquier cosa para evitar la colisión. Los barcos chocaron entre sí tratando de evadir. Los remos se enredaron. La formación se desintegró en el caos. Cuando el primer barco incendiario golpeó una galera otomana, las llamas se extendieron como una plaga. La brea se pegó a la madera. El aparejo se encendió en segundos. En minutos, los barcos otomanos estaban ardiendo. A través del humo y la confusión, los barcos de Hunyadi se acercaron. Las tripulaciones cristianas se colocaron junto a las galeras otomanas y abordaron. Combate cuerpo a cuerpo en cubiertas resbaladizas y balanceantes, mientras los barcos ardían a su alrededor. Los hombres de río de Hunyadi lucharon con la furia de hombres que habían perdido todo en las incursiones otomanas. Los refugiados serbios que habían visto arder sus aldeas ahora incendiaban barcos turcos. Los soldados húngaros que sabían que esta era su última oportunidad de herir al enemigo hicieron que cada golpe contara. La batalla se libró durante horas. A media tarde la flota otomana estaba destrozada. Al menos una docena de galeras capturadas, más ardiendo o hundidas. Los supervivientes cortaron las líneas de anclaje y huyeron río abajo. Hunyadi había roto el bloqueo fluvial de Mehmed. La fortaleza podría ser reabastecida. El estrangulamiento se había levantado. Fue una victoria imposible. Y casi lo mató. Hunyadi colapsó en el viaje de regreso. La adrenalina que lo mantuvo erguido durante la batalla se agotó y la fiebre regresó rugiendo. Cayó en cubierta como un títere con los hilos cortados. Sus oficiales pensaron que había muerto. Lo sacaron del barco. Se le administraron los últimos ritos. Durante 2 días ardió inconsciente, delirante. Al tercer día, abrió los ojos y pidió un informe de situación.
El viejo bastardo aún no había terminado. Pero al otro lado del campo de batalla, el sultán Mehmed no estaba llevando bien la derrota. Su flota, destinada a matarnos de hambre hasta la sumisión, destruida por barcos de pesca, su bloqueo roto por hombres de río y campesinos, su reputación dañada por un anciano que debería haber estado en cama muriendo. Mehmed ordenó un asalto total. Cada soldado disponible, cada cañón restante, todo. El mensaje a sus comandantes fue claro: tomen la fortaleza o mueran en el intento. Llegó el día 18. Al amanecer, el bombardeo otomano se intensificó más allá de cualquier cosa que hubiéramos experimentado. Cada cañón que Mehmed poseía abrió fuego simultáneamente. No la rotación habitual, todo a la vez. El ruido fue apocalíptico. No disparos individuales, sino un rugido continuo como un trueno sostenido. Los muros desaparecieron en nubes de polvo. El aire se volvió irrespirable. Esto continuó durante 6 horas sin pausa. Luego, de repente, los cañones se detuvieron. El silencio fue impactante, físicamente desorientador. A través del polvo que se disipaba los vimos venir. Los genízaros, todos ellos, no en reserva, avanzando en una formación masiva. Miles de infantes de élite de gorro blanco en filas organizadas. Tropas provinciales en los flancos. Cada soldado que Mehmed podía comprometer. Este fue el tiro final. Ganar o perder en las próximas horas. Los genízaros golpearon las brechas. No cargaron gritando, avanzaron en formación. Escudos unidos. Fuego de arcabuz. Coordinado. Profesionales. Metódicos. Aterradores en su disciplina. Las tropas de Hunyadi respondieron al fuego. Hombres cayeron en ambos lados. Pero por cada genízaro que caía, 2 más pasaban por encima del cuerpo y seguían viniendo. Invadieron las brechas llenas de escombros. Lanzaron escaleras de asalto. Treparon con las manos desnudas donde no había escaleras. La primera ola golpeó a los defensores y comenzó la matanza real. A 0 contra 0. Hachas de guerra contra cimitarras. Martillos de guerra contra escudos. Los defensores aguantaron, apenas, pero la presión era implacable. Tropas frescas entrando en ciclo para reemplazar a los heridos. No teníamos reservas. Cada hombre ya estaba comprometido. Comenzaron a abrirse huecos. Un estandarte otomano se levantó en las almenas. Luego otro. Luego un tercero. Los genízaros habían abierto una brecha en los muros. Estaban dentro de la ciudadela, estableciendo puntos de apoyo, ensanchando brechas. Hunyadi vio lo que sucedía y supo lo que significaba. Minutos antes de que la línea defensiva colapsara por completo, Constantinopla había caído exactamente de esta manera. Entonces escuchó algo que lo hizo girar. Desde el patio de la ciudadela se levantó un sonido que no parecía humano. 25.000 voces gritando a la vez. Giovanni da Capistrano había agarrado su estandarte de crucifijo y estaba corriendo. Este fraile esquelético de 70 años estaba corriendo hacia las brechas, gritando en latín para que sus cruzados lo siguieran. Y lo siguieron, no en formación, no con ningún plan táctico. Una turba, una inundación humana. Campesinos con guadañas, ancianos con espadas oxidadas, criminales con garrotes, refugiados serbios con hachas, todos corriendo, gritando oraciones, absolutamente convencidos de que Dios estaba cargando con ellos. Hunyadi escribió más tarde que trató de detenerlos. Era un suicidio. Chusmas sin entrenamiento arrojándose sobre la mejor infantería del mundo. Sería una masacre. Pero Capistrano estaba más allá del control de cualquiera, y sus cruzados no se habrían detenido si el Papa mismo lo hubiera ordenado. Golpearon a los genízaros como una ola que rompe. Según todas las medidas de la ciencia militar, deberían haber sido aniquilados en minutos. Pero eran demasiados. Invadieron las brechas como hormigas. Cuando las primeras filas fueron cortadas y fueron masacradas, más siguieron viniendo, y más detrás de ellos, y más. Los genízaros se encontraron abrumados no por habilidad, sino por masa. Un genízaro mataría a 2 cruzados, 3, 4, y luego sería abordado por 5 más que agarraron sus brazos. Sus piernas lo derribaron por puro peso. Los cruzados le arrebataron las armas de las manos a los genízaros. Golpearon a los soldados blindados con rocas cuando sus armas improvisadas se rompieron. Cuando un cruzado moría, 3 más llenaban el espacio. No era guerra, era ahogarse en cuerpos. Los soldados otomanos comenzaron a ceder terreno.
no a huir, sino a retroceder tratando de crear espacio, siendo empujados hacia atrás por la pura presión de los cuerpos. Hunyadi vio lo que sucedía. No podía creerlo, pero reconoció el momento. Reunió a cada soldado profesional que le quedaba. Los condujo en un asalto coordinado a los flancos de los genízaros, mientras la turba de Capistrano empujaba desde el frente. Ahora los otomanos estaban atrapados en una trampa. La retirada se convirtió en una huida. Los genízaros se rompieron. De hecho, se rompieron. Estas tropas que nunca habían huido de un campo de batalla giraron y corrieron de vuelta a través de las brechas. Y los cruzados de Capistrano no se detuvieron en los muros. Se derramaron fuera de la fortaleza tras ellos. Hunyadi gritó órdenes de mantener la posición. Nadie escuchó. 10.000 cruzados inundaron, persiguiendo al ejército otomano roto a través de campo abierto. Debería haber sido un suicidio, pero la estructura de mando otomana se había derrumbado. La confusión se extendió más rápido que la información precisa. Los cruzados llegaron al campamento otomano antes de que se pudiera formar una resistencia organizada. Cayeron sobre las posiciones de artillería. Los artilleros fueron asesinados antes de que pudieran agarrar armas. Los cruzados destrozaron los mecanismos de disparo. Vertieron agua en los polvorines. Décadas de ingeniería militar destruidas en minutos. Asaltaron las tiendas de suministros. Iniciaron incendios. Crearon el caos total. Y en su pabellón de seda en la colina, el sultán Mehmed estaba en peligro. Los cruzados realmente llegaron al pabellón de mando. Los guardaespaldas de Mehmed apenas lo sacaron a tiempo. Lo sacaron a toda prisa por la parte trasera, mientras los cruzados irrumpían por el frente. Lo levantaron sobre un caballo. Formaron un anillo protector mientras se retiraban por la colina. En la confusión, Mehmed fue golpeado. Las fuentes difieren en los detalles, pero lo que es seguro, caminó con una cojera por el resto de su vida. La herida nunca sanó por completo. La lucha se libró a través del campamento otomano durante horas. A última hora de la tarde, la caballería Sipahi finalmente había organizado contraataques coherentes. Cargaron contra los grupos de cruzados en áreas abiertas, cortando asientos. La turba se rompió y corrió de vuelta hacia la fortaleza. Al anochecer, se habían retirado adentro, exhaustos, ensangrentados, muchos heridos, pero triunfantes. El asedio había terminado. Esa noche, Mehmed celebró consejo. Las pérdidas fueron catastróficas. La flota destruida, el tren de artillería destrozado, el campamento medio quemado, la moral destrozada y la fortaleza que habían bombardeado durante 18 días, aún estaba en pie. La orden salió. Prepararse para retirarse. Día 19. El ejército otomano comenzó su retirada hacia el sur. Desde los muros lo vimos irse. Al anochecer, las llanuras estaban vacías, excepto por cadáveres y escombros de la conquista fallida. Las campanas de la fortaleza comenzaron a sonar. No campanas de alarma, campanas de victoria. Dentro de la ciudadela, los hombres que habían estado seguros de que morirían lloraron abiertamente. Pero la victoria duró exactamente 3 semanas. Entonces Janos Hunyadi murió. La fiebre lo consumió por completo una vez que la adrenalina se fue. El 11 de agosto, en un pueblo justo al otro lado del río, dejó de respirar. No hay registro de palabras finales. Simplemente se quemó desde dentro, probablemente inconsciente de que había ganado. Giovanni da Capistrano lo sobrevivió por 2 meses. Continuó predicando en pueblos a lo largo del río, contando la historia de nuestra fortaleza como prueba de que Dios intervenía en los asuntos humanos. El 23 de octubre colapsó a mitad del sermón, muerto en cuestión de horas. La Iglesia Católica lo canonizó 200 años después. Hoy es un santo. Las iglesias llevan su nombre, pero los campesinos que lo siguieron y sobrevivieron, la historia no registra sus nombres. Volvieron a sus aldeas, de vuelta a arar campos que no poseían. La mayoría probablemente murió en pocos años, anónimos, olvidados. Habían salvado a Europa y no habían recibido nada más que promesas de cielo. Mehmed vivió otros 25 años. Murió a los 49. La herida de nuestra fortaleza nunca sanó por completo. Caminó con una cojera visible por el resto de su vida. Los observadores de la corte lo notaron. Los embajadores extranjeros lo mencionaron en los informes. Hizo campaña implacablemente después de nuestro asedio.
conquistó territorios en 3 continentes. El Imperio Otomano alcanzó su mayor extensión bajo su gobierno, pero nunca atacó nuestra fortaleza de nuevo. Ni una sola vez en 25 años. Tenía el ejército, tenía los recursos, tenía todas las razones estratégicas para tomar la posición que controlaba el río, pero nunca lo intentó. Algunos historiadores argumentan que fue pragmático, demasiado costoso, mejor expandirse a otro lugar. Otros creen que la derrota lo persiguió, que no podía soportar otro fracaso donde ya había perdido tan catastróficamente. El registro histórico no puede decirnos qué sintió Mehmed, pero sus acciones hablan. Nos evitó por el resto de su vida. El Imperio Otomano continuó expandiéndose durante otro siglo, pero el fracaso en nuestra fortaleza le compró a Europa 70 años. No fue hasta la década de 1520 que los turcos amenazaron seriamente a Hungría de nuevo. Y para entonces, el mundo había cambiado. Entonces, ¿por qué ganamos? No por números superiores, fuimos superados en número. No por mejores fortificaciones, nuestros muros estaban medio demolidos. No por ayuda exterior, Europa nos abandonó por completo. Ganamos por factores que no encajan en las ecuaciones militares. La brillantez táctica de Hunyadi y su absoluta negativa a rendirse mientras moría. La capacidad de Capistrano para hacer que los campesinos creyeran que eran invencibles. El coraje desesperado de los soldados profesionales que sabían que defendían la última línea. Y suerte, pura suerte inexplicable. Cuando todo lo que podía salir bien para nosotros salió bien y todo lo que podía salir mal para los otomanos salió mal. Elimina cualquier elemento y caemos. Mehmed toma Hungría. Viena es amenazada décadas antes. Todo el curso de la historia europea cambia. En cambio, la fortaleza aguantó. Las campanas del mediodía todavía suenan en las iglesias católicas de todo el mundo. Hoy, la mayoría de la gente no tiene idea de por qué. Es solo tradición. Pero esa tradición comenzó el 22 de julio de 1456, cuando el Papa ordenó campanas diarias para conmemorar nuestra victoria. Quería que la cristiandad recordara el día en que el coraje detuvo el avance otomano. 600 años después, las campanas todavía suenan en catedrales e iglesias de pueblos, tocadas por sacerdotes que han olvidado por qué. Suenan por los defensores que sostuvieron muros imposibles, por los ancianos que se negaron a huir, por los campesinos que cargaron hacia el infierno, creyendo que el cielo esperaba al otro lado. Suenan por 19, días en que el mundo se equilibró en el filo de una navaja en la confluencia de 2 ríos y no cayó. Esto es lo que necesito que entiendas. La historia no es inevitable. No es un choque mecánico de fuerzas donde el ejército más grande siempre gana. Es el producto de elecciones individuales hechas bajo una presión inimaginable por personas que tenían todas las razones para rendirse y no lo hicieron. Nuestra fortaleza debería haber caído por todas las medidas, números, recursos, tecnología. Debería haber sido otra Constantinopla. Pero 2 hombres de 70 años y un ejército de campesinos dijeron no, y ese no resonó durante 70 años. Si estuvieras parado en esos muros, sabiendo lo que sabes ahora sobre cómo termina, ¿te habrías quedado? ¿O habrías huido mientras aún podías? Dime honestamente, porque pienso en esa pregunta todos los días y todavía no sé mi respuesta.